Bueno, a partir de ese momento comienza la grabación. Antes de comenzar, ¿alguno de ustedes pues, ha ido a la universidad? ¿Sabían que ya tienen ingreso? Pues, hoy acabo de ver un comunicado de vicerrectoría autorizando a los estudiantes. ¿Sabían eso? Profe, pero el ingreso, pues, ¿cómo es? ¿Simplemente solamente entran los que tienen clase o es para generar todos los estudiantes de pregrado? Mira, acá aparece. Informe del vicerrector. Acá está. ¿Este correo les llegó a ustedes o no? Acá dice que es para todos los estudiantes en general. Vamos a ver, acá dice estudiantes activos en periodo, los estudiantes que hayan inscrito asignaturas y pagado el primer recibo. Yo no sé. Usted ya pagó el primer recibo. Bueno, en Sí, fin. señor. Listo. Tendrán autorización de ingreso a partir del día 21 de octubre y hasta el 18 de diciembre en el horario de 6 a 8 p.m. Por lo anterior, no necesitan gestionar la solicitud de permisos a través de la plataforma destinada para tal fin. Y al parecer ya tienen como permiso de entrar a la biblioteca y demás. Pues les comento eso por si quieren ir a la biblioteca a estudiar entre ustedes, no sé. Es por eso que les hago el comentario. Eh, Listo. Voy a comenzar entonces. En la clase pasada nosotros, o en la reunión pasada, nosotros quedamos en este ejemplo. Habíamos, digamos que visto algunas cosas con respecto a algunos ítems. Vimos el ítem A y el ítem B. Y vimos algunos detalles sobre el ítem C. En este caso, quise, o digamos que este ejemplo tiene como intención particular mostrarles que cuando usted está enfrentándose a un problema, no necesariamente el promedio y la desviación estándar o la varianza muestral son los únicos estimadores, es decir, no necesariamente uno tiene que trabajar con este o no necesariamente tiene que trabajar con este. Estos no son los dos únicos estimadores que existen. Y digamos que la forma en la que uno se podría encontrar con otro estimador depende mucho como del problema particular. En este caso, donde estamos hablando de una sucesión o, perdón, una muestra aleatoria de variables, una muestra aleatoria simplemente de variables que provienen de una uniforme, donde define esa uniforme entre 0 y teta, es decir, cada una de las x y toma valores entre 0 y teta, eso significa que sean uniformes, y acá teta es un valor desconocido, es decir, es un parámetro a estimar. Cuando usted hace eso, digamos que va y toma los datos y se encuentra, por ejemplo, con que x1 vale 3.1, x2 vale 2.5 y así sucesivamente. Bueno, pongámosla hasta xn, es una muestra solo de tamaño 4. X3 vale, por ejemplo, 1,3 y X4 vale, por ejemplo, 0.5. En este caso, si usted toma una muestra de tamaño n igual a 4, acá está. Si tiene esas cuatro variables aleatorias, va y hace las mediciones y se da cuenta que estos son los valores que toman las variables aleatorias, ¿cuál de esos considerarían ustedes que les serviría para estimar a teta? El promedio, digamos que podría funcionar, pero el promedio está por debajo, por ejemplo, de este que es el mayor valor. Entonces uno diría, el promedio en este caso particular no funciona porque si yo estoy tomando valores que van desde 0 hasta teta, así estoy asumiendo que es la distribución original, entonces yo acá no podría considerar el promedio como un estimador de teta, sino que más bien voy a considerar como el estimador de teta al máximo entre los valores que yo tome. En este caso, entonces, digamos que el valor que más se acerca a teta y que mejor funciona para estimar a teta
sería el máximo entre los valores que yo tomé en la muestra aleatoria. ¿De acuerdo? Si es clara esa parte, para mí es importante que esta parte quede clara. Todo depende del problema en particular. Digamos que en todos los problemas, cuando se trata de estadística o de probabilidad, uno lo primero que tiene que tener cuando se enfrenta a un problema nuevo es tener calma, leer el problema, analizarlo desde varias perspectivas y plantear una solución. En los parciales yo les voy a poner ejercicios muy parecidos a los que aparecen al final de cada una de las diapositivas. Esa es, digamos, que mi forma de evaluarlos a ustedes. Pero digamos que en la vida real, cuando ustedes les piden que resuelvan un problema y les piden que den la solución ya en 3 segundos, no se sientan presionados. Digan, voy a analizar el problema con calma, voy a mirarlo desde varias perspectivas y si es necesario, discutan con colegas, es decir, con estadísticos, compañeros de ustedes. Por eso es que es tan importante que ustedes desde la carrera hagan, digamos que buenas relaciones o tengan buenas relaciones con sus compañeros, de tal manera que cuando usted se gradúe tenga con quién apoyarse a la hora de que tenga dudas, para resolver algún problema o para analizar alguna base de datos o para programar algo. Entonces, en ese caso, no se dejen presionar, simplemente mediten el problema, analícenlo desde varias perspectivas y no den soluciones inmediatas, porque eso es lo que, digamos, que podría generar como la sensación de que ustedes no tienen conocimientos profundos de estadística, pero obviamente ustedes sí los van a adquirir cuando se gradúen, solo que van a sentir esa presión de que resuelvan, cuando uno debería mantener la calma. Entonces, en este problema, sabemos que provienen de una uniforme, sabemos que teta, el valor que más se acerca a teta, es el máximo de las variables. Digamos que ese es un buen estimador. Alguien puede plantear otro, pero este es el que, digamos que mejor es, o más se acerca a teta, el máximo de los valores. Y en este caso me piden que identifique algunas propiedades de ese estimador. Por ejemplo, que encuentre la función de distribución acumulada. Esa es una de las propiedades que usted tiene que encontrar de un estimador cada vez que lo plantee. Luego, encontrar el valor esperado de ese estimador, si es posible, y luego mirar algunas características de ese estimador, como por ejemplo, a dónde o a qué converge en probabilidad. Acá ya nos están diciendo que probemos que converge en probabilidad a teta, pero digamos que en la vida real uno no sabría si converge o no a teta. Entonces, por eso es que es tan importante aprender a hacer simulaciones. Uno con simulaciones sabe más o menos a qué valor va a converger. Si siempre converge al mismo valor cada vez que yo aumento y aumento el tamaño de muestra, entonces digamos que ahí uno se orienta un poco para saber hacia dónde es que converge en probabilidad. De ahí la importancia de las simulaciones. Entonces vamos a ver acá cómo resolver el ítem A. En este caso, como estamos asumiendo que el estadístico P sub n es el estadístico de orden máximo, nosotros ya vimos los estadísticos de orden y vimos que el estadístico de orden máximo tenía esta función densidad de probabilidad. Acá, ¿por qué hablo de función densidad de probabilidad y no de función masa de probabilidad? Pues porque el estadístico T está relacionado con una variable aleatoria uniforme y la variable aleatoria uniforme es continua. Entonces este estadístico también va a ser una variable aleatoria continua. Eso es importante tenerlo claro a la hora de plantear la solución. Y entonces ahí simplemente aplico la fórmula que vimos. En este caso reemplazo en cada uno de los valores de J, lo reemplazo por N en esa fórmula. Acá están las diapositivas de la clase 1. Y cuando reemplazo me encuentro con que hay que encontrar este valor o esta función que hay acá, que es la función densidad de probabilidad de la uniforme, y esta que es la función de distribución acumulada de la uniforme. Estas dos funciones, pues acá la f de x, la función densidad de la uniforme, recuerden que tiene esta fórmula. F sub x de una uniforme es igual a 1 sobre b menos a.
Y en este caso, como la uniforme está definida, uniforme, está definida entre 0 y teta, entonces este lo voy a interpretar como el A y este lo voy a interpretar como el B. Reemplazando, me encuentro con que la función de densidad de probabilidad de la uniforme es 1 sobre teta. 1 sobre teta menos 0, o sea, 1 sobre teta. Y acá, la función de distribución acumulada, esta que es la f de x mayúscula, esta que hay acá, no es más que la integral de la función densidad de probabilidad, es decir, acá sería f sub x de x, sería la integral desde 0 hasta x de la función f minúscula de x. Es decir, la integral desde 0 hasta x de 1 sobre teta por dx. Y eso, pues, cuando lo integro, es una integral supremamente sencilla y evalúo, me va a dar x sobre teta, que es exactamente lo que tenemos acá. No se les olvide siempre definir para qué valores están dadas esas funciones de densidad de probabilidad y función de distribución acumulada. Ya las encontré. Ya lo único que tengo que hacer es reemplazar en esta fórmula. Ahí está, reemplazo, simplifico. En este caso, simplificando voy a obtener esto. Miren que ahí lo único que hice fue reemplazar en cada uno de los puntos que hay acá por la f minúscula, por la f mayúscula y simplifico un poco esto que hay acá. Queda n factorial sobre n menos 1 factorial, que fue la pregunta que hizo uno de sus compañeros, David, Luis David, la clase pasada, y por eso es que me da n acá en el numerador. Sigo simplificando porque acá está teta y acá está teta a la n menos 1 y me queda n sobre teta a la n por t a la n menos 1. Algo muy importante a tener en cuenta es que la función, esta que hay acá, la función densidad de probabilidad de cualquiera de los estadísticos de orden debe tener las mismas condiciones de la función densidad de probabilidad original. Es decir, en este caso, el estadístico de orden n va a tener exactamente las mismas restricciones de la variable original o de la variable de donde proviene, que en este caso es de una uniforme. Perdón, es así. Es esto. Acá. Tiene las mismas condiciones. En este caso, ¿hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a cómo es que se deduce la función densidad de probabilidad del estadístico de orden máximo? Pues todo quedó claro. ¿Preguntas? Ninguna. Dígame, ¿alguien iba a decir algo? Bueno, en este caso, como nos estaban pidiendo en este ejercicio, acá, que encontráramos la f de a del estadístico de orden máximo, entonces yo acá lo único que hice fue encontrar la f de p. Acá encontré fue la f de p. Para encontrar la f de a, lo que necesito hacer es integrar la f de p. Entonces mírenlo acá. Integro desde 0 hasta t la función densidad de probabilidad, función densidad de probabilidad del estadístico de orden t sub n, por eso es que tiene un subíndice t sub n, la reemplazo, esta fue la que yo acabo de encontrar atrás, y cuando la reemplazo, pues después de integrarla, miren que esto es una integral relativamente simple, integro y evalúo y me encuentro que la función de distribución acumulada es igual a t sobre teta a la n. Esa es la función de distribución acumulada. Con respecto al ítem B, bueno, en este caso les hago una pregunta. ¿Esta ya está definida completamente o falta definirla de alguna manera? Uno, las funciones de distribución acumulada, yo la dejé ahí así en la diapositiva, pero uno debería definirla así. 0, ¿para qué valores de t? T sobre n, t sobre teta a la n, ¿para qué valores de t? Y 1, ¿para qué valores de t? Respóndanme ustedes. ¿Para qué valores de t es igual a 0?
Cero para t menor que cero. Exactamente. La segunda es para t entre 0 y teta. Y la última es para t mayor que teta. Este es menor que teta y mayor que teta. Mayor o igual a teta. Acá está. Siempre que definan una función de distribución acumulada, siempre hay que definirla de esta manera. Y recuerden que las funciones de distribución acumulada son continuas a derecha. Es decir, en este caso, siempre tienen esta forma. Entonces acá, siempre la bolita está llena, es a la derecha. Entonces por eso es que acá tiene que ser mayor o igual a acá y mayor o igual a acá y acá menor estricto y menor estricto. Se los dejo para que lo analicen. Recuerden que así siempre son las funciones de distribución acumulada, son continuas a derecha. Entonces, en este caso, vamos a calcular la esperanza. Recuerden que la esperanza es simplemente la integral sobre todos los t, o sea, desde 0 hasta teta, de x por f de x, o en este caso t por f de t. Integrando esta, o haciendo esta integral, ahí lo que hice fue escribirla dos veces. Bueno, reemplazando quién es la función densidad de probabilidad, me encuentro con que esto quedaría t a la n, porque acá es t por t a la n menos 1, y en este caso, haciendo esta integral, porque esto está con respecto a t, pues esto me quedaría t a la n más 1 sobre sobre teta a la n por n, y cuando reemplace entre 0 y teta, pues me va a quedar esta expresión que hay acá. Ese es el valor esperado del estadístico. Es n sobre n más 1 por teta. Miren que no es el valor de teta directamente, sino n sobre n más 1 por teta. Pues la esperanza no nos dio teta. Lo que uno espera del máximo no es que dé igual a teta. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y lo otro es probar que esto converge en probabilidad a teta. Uno tiene, digamos que varias formas de probar que algo converge en probabilidad, por lo menos de probarlo teóricamente. Existe la forma utilizando la desigualdad de Chebyshev, o también existe otra forma que es considerando directamente esta probabilidad y sobre todo cuando uno tiene, funciona muy bien cuando uno tiene la función de distribución acumulada del estadístico. Cuando tiene esa función de distribución acumulada del estadístico, funciona muy bien el método que les voy a mostrar a continuación. Esto es lo que tenemos que probar, que para todo epsilon mayor a 0, voy a borrar esto acá, para todo epsilon mayor a 0, yo necesito probar que este límite, el límite cuando n tiende a infinito, de t sub n menos el valor al cual converge en probabilidad, eso en valor absoluto, menor a epsilon, es igual a 1. ¿Esto qué significa en teoría? Que cuando el n es muy grande, t sub n se va a acercar mucho a teta. Eso es lo que en teoría significa. T sub n se va a acercar mucho a teta. La probabilidad de que T sub n sea o esté muy cerca a teta va a ser igual a 1. Recuerden que la diferencia con convergencia casi segura es que en convergencia casi segura el límite está dentro, y si el límite está dentro significa que cuando n es muy grande, T sub n se va a convertir en teta. T sub n se va a convertir en teta. En este caso no se va a convertir, sino que se va a acercar muchísimo a teta, pero no necesariamente se va a convertir en teta. Acá, como les decía antes, vamos a aprovechar que tenemos la función de distribución acumulada de y sub n, y entonces en este caso, esa probabilidad que nosotros tenemos ahí en el límite, la voy a desglosar. Y la voy a desglosar de esta manera, utilizando la propiedad de valor absoluto. Entonces quedaría t sub n menos teta mayor que menos epsilon y menor que epsilon. Eso simplemente utilizando la propiedad de valor absoluto. Despejo el t sub n, me queda teta menos epsilon a la izquierda y teta más epsilon a la derecha. En este caso, yo puedo escribir esto
pues obviamente esto quedaría como, miren que cumple las mismas reglas de probabilidad. Eso sería la probabilidad de que esto sea menor a esto, menos la probabilidad de que t sub n sea menor a esto. Es básicamente utilizando esta regla. La probabilidad de que x esté entre a y b es igual a la probabilidad de que x sea menor a b, menos la probabilidad de que x sea menor o igual a a. Esa es la regla que estoy utilizando ahí. Entonces, en este caso, me quedaría de esta manera y yo afirmo de una vez que esto es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque la variable estaba contenida sobre los intervalos iniciales que eran entre 0 y teta. Y Exactamente. epsilon es mayor a 0, entonces necesariamente teta más epsilon es mayor a teta. Esa es la explicación. Y la otra es que esto que hay acá es la función de distribución acumulada evaluada en teta más epsilon menos la función de distribución acumulada evaluada en teta menos epsilon. Perdón, puedo escribirla, por ver si me deja borrar acá. Acá. Esto también se puede ver como f de t sub n de teta menos epsilon. Y ahí la importancia de definir bien la función de distribución acumulada. Recuerden que nosotros la definimos así. Por rangos es 0 para los t menores que 0. Es igual a t sobre teta la n, ¿cierto? ¿Algo no lo recuerda? Para t mayor o igual a 0 y menor a teta. Y es 1 para los t mayores o iguales a teta. Entonces miren que este es teta. Miren que en este caso, este valor teta más epsilon cumple con ser mayor a ¿quién? ¿Está en cuál de estos casos? Este valor teta más epsilon está en el primer caso, en el segundo caso o en el tercer caso. ¿En cuál está? Pues en el tercero. Sí, con el pues y todo de obvio, ¿cierto? Está en este que hay acá. Entonces, por eso es que esa probabilidad nos va a dar 1. Miren la importancia de definir muy bien la función de distribución acumulada. Es, digamos que, indispensable que ustedes siempre la definan por rangos. Y entonces, en este caso, acá ya comenzaría a hacerme preguntas sobre este que hay acá. Ya sé que este que hay acá da 1. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurre con este que hay acá? Entonces, para ese se van a dar dos casos. El primero es si epsilon es mayor a teta, entonces en este caso teta menos epsilon es menor o igual a 0, ¿cierto? Y por tanto, esta probabilidad es igual a f, a la función de distribución acumulada en teta menos epsilon, y eso es igual a 0. ¿Por qué? Ya se borró la otra que tenía ahí. ¿Por qué es igual a 0 en este caso? Porque cae en ese rango. Exactamente, porque cae en el caso 1, y el caso 1 era donde el t era menor o igual a 0, menor o igual a 0, en cualquiera de los dos casos da 0. Y acá ya entonces quedaría que esta probabilidad ya de entrada me da igual a 1 menos 0, o sea 1, y cuando tomo el límite, pues como lo de la derecha no depende de n, es un 1, una constante, entonces cuando tomo el límite, cuando n tiende a infinito a ambos lados, eso me va a dar 1. Ya ahí entonces queda probada la convergencia en probabilidad. Ahora, el caso número 2 es cuando epsilon es menor a teta. Miren que todo esto depende de cómo es epsilon con respecto a teta. Entonces, en este caso, si epsilon es menor a teta, entonces tendría que teta menos epsilon es mayor a 0. Y en este caso, esta probabilidad, que es la que yo estoy tratando de encontrar, sería la función de distribución acumulada, acá. Función de distribución acumulada, evaluada en teta menos epsilon. Teta menos epsilon ya sé que es mayor a 0. Y en este caso, pues yo la escribiría de esta manera. Acá yo lo que hice fue simplificar.
recuerden que la función de distribución acumulada es f de t sub n, evaluada en t, es igual a t sobre teta a la n. Y entonces cuando yo evalúo en teta, en t igual a teta menos epsilon, pues me quedaría esto, simplemente distribuyendo ese fraccionario. Y ahí yo tengo que, como epsilon sobre teta está entre 0 y 1, ¿por qué ocurre esto? Porque digo que epsilon sobre teta está entre 0 y 1. ¿De dónde sale esta afirmación? Que voy a encerrar en círculo verde. ¿De dónde sale? ¿Y por qué es importante decirlo? Es porque epsilon, no es porque teta es mayor que epsilon. Exactamente, es por esto que hay acá. Simplemente pase a dividir teta y le queda epsilon sobre teta menor a 1. Y como epsilon y teta son mayores a 0, entonces el cociente también va a ser mayor a 0. Exactamente es por lo que dice Mariana. Es por esto que hay acá. Porque estamos en el segundo caso donde epsilon es menor a teta. De ahí, yo lo que hago es multiplicar por menos. Voy a multiplicar por menos esto que está encerrado en color verde a los tres lados. Y me queda que 0 es mayor a menos epsilon sobre teta y mayor a menos 1. Y luego lo que hago es sumarle 1 a los tres lados. Como le sumo 1 al lado del 0, me queda 1 más 0. Acá en la mitad queda 1 menos epsilon sobre teta, y acá a la derecha me queda 1 menos 1, o sea 0. De ahí yo tuve que utilizar todo esto para llegar a esta propiedad que hay acá, a que 1 es mayor a 1 menos epsilon sobre teta mayor que 0. ¿Por qué es importante tener eso? Porque cuando yo tome el límite, cuando n tiende a infinito de esto, ¿para dónde se va a ir? ¿Para dónde se va algo que está entre 0 y 1 cuando lo elevo a la n? Es decir, ¿para dónde se va este límite que hay acá? Una cosa que está entre 0 y 1, esto que está acá, este término es 1 menos epsilon sobre teta, está entre 1 y 0. ¿Para dónde se va cuando yo lo elevo a la n? No me asusten. ¿Para dónde se va una cosa que está entre 0 y 1 cuando yo la elevo a la n? A 1, ¿no? A 1. A ver, deme un valor, hagamos esa prueba. Profe, no es porque Ah, no, teta sí, es mucho mayor que epsilon, entonces cuando se va elevando va creciendo pues teta y por ende ese cociente pues va a tender a cero. No, es porque, como lo acabamos de ver, este valor, eso fue toda la demostración que hicimos acá, ese valor está entre 1 y 0. Y un valor que está entre 1 y 0, cuando yo le elevo a la n, a un n muy grande, ¿para dónde se tiene que ir? Dígame un valor muy cercano a un valor entre 0 y 1, cualquiera. 0,8. 0.8. Y vamos a elevar 0.8, voy a aumentar esto un poco. Vamos a elevar 0.8 a la 10.000. Mire para dónde se va. Díganme otro valor entre 0 y 1. Por ejemplo, 0.9999. Y lo voy a elevar 9999. Y lo voy a elevar a la 10.000 también. Ahora lo voy a elevar a la 100.000. Ahora lo voy a elevar a la 1.000.000. Ahora lo voy a elevar a la 10 millones. ¿Para dónde se va ese valor que está entre 0 y 1? Para 0. Entonces, acá, eso que acaba de hacer acá con el computador es por si por si en algún momento entra la duda, pero en general, cada vez que ustedes tengan un valor entre 0 y 1 y lo eleven a una potencia muy grande, ese valor se va a ir para 0.
Entonces, en este caso, miren que lo único que hago es reemplazar esto que hay acá. Reemplazo la probabilidad de que T sub n menos teta sea menor a epsilon. Eso es igual a 1 menos epsilon sobre teta, acá está, a la n, y cuando tomo límite a ambos lados, tomo límite a la izquierda, cuando n tiende a infinito, y tomo límite a la derecha, el límite de 1 me va a dar 1, y el límite de este, pues se va a ir para 0, entonces acá me va a quedar 1 menos 0 igual a 1. Eso es lo que yo quería probar, que en cualquiera de los casos, T sub n va a converger en probabilidad a teta. ¿Alguna duda con respecto a esta prueba? ¿Dudas? Ninguna. Todo es muy claro. Hágame cualquier pregunta, equivóquense, eso no importa. Yo creería que hasta el momento, claro, por mi parte. Listo. Lo peor que pueden hacer en una clase conmigo es quedarse callados. Digan cualquier cosa así sea un error. Eso no importa, no importa si se equivocan en clase, digan lo que crean ustedes que intuitivamente parece, y si están, digamos, en un error, pues entre todos lo resolvemos, como por ejemplo en el caso de esto que hicimos acá con el R elevando un valor entre 0 y 1 a una potencia muy grande. Equivóquese en clase todo lo que le dé la gana, eso no importa. Entonces, en todos los dos casos anteriores ocurre esto, y ya con esto, pues ya podemos concluir finalmente que T sub n converge en probabilidad a teta. Eso es algo que queríamos probar ahí. Ahora, algo que hay que tener en cuenta en este ejercicio es que lo que uno espera de T sub n es que no es igual a teta, pero digamos que en probabilidad T sub n sí va a converger a teta, es decir, cuando la muestra es muy grande, T sub n se va a acercar mucho a teta, pero en general, ustedes vieron que la esperanza de T sub n es igual a n sobre n más 1 por teta. Eso fue lo que vimos en el ítem B. Es decir, en este caso, la esperanza de T sub n no es igual a teta. Lo que usted espera del estadístico de orden máximo no es de ninguna manera que sea igual a teta. Eso no se puede esperar. Pero cuando usted aumenta el tamaño de muestra, lo que sí va a ocurrir es que T sub n se va a acercar mucho a teta. Eso es lo que significa que T sub n converge en probabilidad. Entonces, parece ser mal estimador de teta porque uno no espera que sea igual a teta. Pero después de eso se compensa cuando incrementa el tamaño de muestra, porque cuando usted toma muestras cada vez más grandes, el T sub n converge en probabilidad a teta, es decir, se va a acercar a teta mucho cuando el tamaño de muestra es muy grande. No se va a convertir en teta, pero sí se va a acercar mucho. Si es claro un poquito más lo de convergencia en probabilidad y por qué es importante, ¿o no? Sí, profe, es claro. Listo, perfecto. Veamos un concepto acá de estadística. Recuerden que en la clase pasada yo les comentaba que este curso de inferencia y el de probabilidad eran dos cursos donde usted aprendía a hablar un lenguaje. Es como si estuvieran aprendiendo a hablar inglés para comunicarse con personas que hablan inglés. En estadística, para usted proponer modelos, para usted defender sus modelos y para decir que está haciendo las cosas bien cuando analiza una base de datos, usted necesita hablar un lenguaje, y ese lenguaje tiene, digamos que, varios conceptos. Uno de los conceptos más importantes en estadística es el concepto de estadístico insesgado. Entonces, en este caso, vamos a suponer que tenemos una muestra aleatoria. Vamos a suponer que esa muestra aleatoria la asociamos con un estadístico. Este estadístico puede ser x barra, s sub n al cuadrado, s sub n, puede ser cualquiera de los estadísticos de orden, puede ser en general cualquier estadístico. Sabemos que es estadístico porque depende de la muestra aleatoria. Y en este caso,
esa muestra aleatoria pues está relacionada con una variable X que tiene función de densidad de probabilidad que depende de uno o varios parámetros. En este caso yo pongo función densidad de probabilidad, pero debería poner función densidad de probabilidad o también función masa de probabilidad. Acá me falta un pedazo. O función masa de probabilidad, porque esto también se cumple para las variables discretas. Entonces, uno dice que el estadístico es insesgado, P sub n es insesgado, si cuando yo calculo la esperanza, esa esperanza es igual a teta. Entonces uno dice P sub n es insesgado para teta. Entonces, cuando ustedes estén planteando un modelo, les van a hacer la pregunta, ¿los parámetros de ese modelo son insesgados? Entonces usted ya sabe que lo que tiene que hacer es calcular la esperanza de sus estimadores y verificar si ellos efectivamente son iguales al parámetro al cual le están apuntando. En análisis de regresión, ustedes van a probar eso. Con modelos de regresión lineal múltiple, van a probar que allá el valor esperado de los estimadores es igual a los parámetros reales. Allá su profesor de análisis de regresión le va a preguntar si vieron esto en inferencia y obviamente ustedes van a decir que no se acuerdan o que no lo vieron. Pero véanlo acá. Un estimador es insesgado si su esperanza es igual al parámetro al cual le está apuntando. Primer palabra que se tienen que grabar de memoria para usarla el resto de su vida. Y la segunda, acá, es... bueno, antes de esa segunda, también es muy importante tener en cuenta que si un estimador no es insesgado, entonces ustedes le pueden calcular algo que se llama el sesgo. Sesgo o la palabra insesgado se relaciona mucho con el lenguaje común. Ustedes han escuchado la expresión opinión insesgada o opinión sesgada. Cuando hablan de opinión sesgada o insesgada, ¿qué significa eso? No lo han escuchado nunca. Que no, pues que tiene algún tipo de inclinación sobre algo. Exactamente. O sea, que está como la opinión muy sesgada significa que está como muy orientada hacia algo. No es una opinión objetiva, sino más bien como orientada hacia algo o desviada, como dice su compañero Daniel. Entonces, ese desvío o ese sesgo, uno lo puede calcular como la esperanza de T sub n menos teta. Es decir, cuando encuentran un estimador que no es insesgado, decimos que es sesgado, y el sesgo, que lo vamos a denotar como B sub n porque depende de el tamaño de muestra, va a ser igual a la esperanza menos teta, es decir, la desviación, como dice ahorita su compañero. Esos dos conceptos van a ser importantes en estadística. Y ahora, voy a borrar acá para que no quede muy saturado. Hablamos de que un estimador es consistente. Esa pregunta también se la van a hacer cuando planteen modelos. Le van a decir, los estimadores de su modelo son consistentes. Entonces, ustedes van a pensar en dos cosas cuando les hagan esa pregunta. La primera es que si le dicen que T sub n es consistente para teta, teóricamente lo que significa es que T sub n converge en probabilidad a teta. Eso es lo primero. Eso significa consistencia desde un punto de vista teórico. Pero desde un punto de vista práctico, lo que significa es que cuando el tamaño de muestra es grande, T sub n se va a acercar mucho a teta. Es decir, su estimador se va a acercar mucho al parámetro al cual usted le está apuntando. Eso es lo que significa, digamos, desde el punto de vista o desde el lenguaje común. El estadístico T sub n se va a acercar mucho al parámetro teta. Ahí decimos que es consistente. Pero digamos que teóricamente, si usted va a escribir un artículo que lo va a someter a una revista científica, para probar que un estadístico es consistente, usted tiene que probar que converge en probabilidad. Es decir, usted tiene que probar que este límite, cuando n tiende a infinito, de la probabilidad de T sub n menos teta, valor absoluto, menor a epsilon, es igual a 1 para todo epsilon mayor a 0. En un
artículo científico no le valen que usted diga, confía en mí que se va a acercar mucho. No, usted tiene que probar que efectivamente converge en probabilidad, ya sea de manera teórica o a través de simulaciones. Ese es uno de los, digamos que de las herramientas que más se usan en estadística, hacer simulaciones, y por eso es importante que ustedes vean el curso de simulación, porque allá en ese curso de simulación van a ver un tipo de simulaciones que se llaman simulaciones Monte Carlo, y esas simulaciones Monte Carlo se van a relacionar bastante con esto de convergencia en probabilidad. Yo por eso desde acá los estoy introduciendo digamos que en eso de cómo es que se hacen simulaciones para convergencia en probabilidad y para las demás convergencias utilizando el R. Eso también lo valen en los artículos. Preguntas con respecto a estas definiciones. Si es claro qué significa que un estimador sea insesgado y qué significa que un estimador sea consistente. ¿O hay alguna duda? Profe, ese sesgo se le puede tomar como el error también, o llamarlo. Desvío. No es un error, es un desvío. Es un desvío que usted podría corregir. Es equivalente a cuando usted, digamos que tiene un arco y una flecha. Usted tiene un arco y una flecha y le dicen, vea, lance la flecha y trate de darle al centro. El centro es el parámetro teta. Y entonces cada vez que usted lanza la flecha, esta flecha es una muestra aleatoria que lleva un T sub n. Entonces usted la tira y le cayó por acá. Vuelve y la tira con otra muestra aleatoria y le cayó por acá. Vuelve y la tira con otra muestra aleatoria y le cayó por acá. La diferencia que hay es lo que se conoce como el sesgo o desvío. Ese sesgo se puede corregir. Ahorita les muestro, bueno, o a lo largo del curso les puedo mostrar cómo. Es fácil corregir a veces, no siempre. No siempre se puede, pero a veces sí es fácil corregir un sesgo. Y esta es la mejor manera como de verlo de manera intuitiva. No es un error, es un desvío que se puede corregir. ¿Sí es claro? ¿O no es claro? Sí, gracias. Listo, con gusto. Veamos entonces acá un ejemplo. Estadísticos insesgados y consistentes. Acá vamos a tomar una muestra aleatoria. En este caso, no voy a asumir que tiene una distribución, sino simplemente voy a asumir que esa muestra aleatoria proviene de una variable X, una variable aleatoria X que tiene media constante μ y varianza sigma cuadrado constante. En este caso, para este estimador que es tan famoso y tan utilizado en estadística que es X barra, cuando uno calcula la esperanza, ya lo hemos hecho muchas veces, inclusive desde el curso de probabilidad, esperanza de X barra es la esperanza de una suma sobre n, saco el n y me queda la sumatoria de las esperanzas. Esa esperanza de cada uno de los x y es igual a μ, entonces por eso me queda n veces μ, y cuando cancelo las n me va a quedar que es igual a μ. Entonces en este caso, yo para este estadístico particular tengo que ya cumple con una propiedad muy importante, y es que es insesgado para μ. Es insesgado. Entonces, X barra le va a apuntar bien a μ. ¿Por qué? Pues porque es insesgado. Por eso es que, digamos que una de las propiedades más importantes que cumple el promedio muestral es que es insesgado. Lo otro, por la ley débil de los grandes números, también se tiene que X barra converge en probabilidad a μ. Entonces, por eso es que ustedes ven una y otra vez que siempre usan el promedio, 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 promedio. No siempre es el más conveniente porque, como les decía al comienzo, todo depende mucho del problema particular, pero tiene propiedades muy interesantes. Además de que es insesgado, también es consistente. Es decir, cada vez que usted aumenta el tamaño de muestra, el promedio se va a acercar muchísimo a la media μ. Es decir, es consistente. X barra es consistente para μ. Este ejemplo, digamos que era obvio que había que ponerlo porque X barra es uno de los estimadores más utilizados.
Y con respecto a este estimador que hay acá, les dejo a ustedes la tarea. ¿Será que S sub n al cuadrado, o sea, la varianza muestral, es insesgado? ¿Será que es consistente? Les dejo eso a ustedes como tarea. De hecho, ya lo probamos, pero necesitan corroborarlo nuevamente. Para probar que es insesgado, ¿qué tienen que hacer? Para ver si es insesgado o no. ¿Qué necesitan hacer? Calcular la esperanza del estimado. Exactamente. Y para ver si es consistente, ¿qué necesitan hacer? Mirar convergencia en probabilidad. Exactamente. Revisen las notas de las clases de la 1, bueno, de todas las clases que hemos visto hasta ahora y se van a dar cuenta que esto ya lo hemos verificado. Profe, una pregunta. Sí. Profe, o sea que si es insesgado, entonces también existe convergencia en probabilidad. Pero, ¿Cómo? o sea, si se considera que es insesgado, entonces también se considera que hay convergencia en probabilidad. No necesariamente. Okay. No necesariamente. Ser insesgado no implica ser consistente, ni tampoco ser consistente implica ser insesgado. No hay, digamos que si cumple lo uno, entonces lo otro, no. No existe esa relación. Son dos propiedades que se analizan por separado. ¿De acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. En el ejemplo 3 de la uniforme que se los expliqué al comienzo de esta clase, nosotros vimos este estadístico. Miren que este ya no es el promedio. Nosotros para este estadístico vimos que cuando calculábamos la esperanza, nos daba igual a n sobre n más 1, o sea, no nos da teta, esto es diferente de teta, entonces ese estadístico no es insesgado. Esa es, digamos, que una de las desventajas que tiene. Y lo otro es que yo puedo hallar cuál es el sesgo. El sesgo es la esperanza de ese estadístico menos el estadístico al cual le está apuntando. Entonces, cuando reemplazo esto y le resto teta, eso me va a dar menos teta sobre n más 1. Ese es, digamos, que el sesgo de ese estadístico. Y lo otro es que nosotros verificamos que a pesar de que ese estadístico no es insesgado, sí converge en probabilidad a teta. Entonces, sí cumple con ser consistente para teta. Acá este estadístico tiene la desventaja de no ser insesgado, pero se puede convertir en un estimador insesgado. ¿Cómo lo convertiríamos en un estimador insesgado? ¿Cómo definimos el estadístico para que se vuelva insesgado? Es decir, vamos a definir un estadístico T sub n asterisco. Definámoslo así. Lo va a definir así. El mismo estadístico máximo, pero multiplicado por n más 1 sobre n. Si nosotros calculamos la esperanza de este T sub n asterisco, sería la esperanza de n más 1 sobre n por T sub n, sale el n más 1 sobre el n y me queda la esperanza de T sub n. Pero la esperanza de T sub n es n más 1 sobre n. La esperanza es igual a n sobre n más 1 por teta. Este se cancela con este con este, y ahí ya me va a dar teta. Es decir, este estadístico sí es insesgado. Si ven que uno puede corregir el sesgo, si ven que, digamos que para este caso particular sí fue posible corregir ese sesgo. Y miren cómo se corrige, pues tratando de eliminar este sesgo que hay acá. ¿Cómo? Multiplica el estimador por el inverso, por n más 1 sobre n. ¿Sí es claro el mensaje que quiero dar con esto? Sí. ¿Y como para qué es importante pues eliminar el sesgo en esas muestras? Para estar tranquilo con que lo que usted espera de ese estadístico es que le apunte bien a teta.
Porque Pero si ya no usted sería ahí otro, pues ya sería totalmente diferente el TSUP en asterisco, ¿no? no sería uno totalmente diferente, sino una modificación del original. Y entonces usted llega y dice, ah, bueno, tengo el máximo, listo, cójalo y multiplíquelo por n más 1 sobre n. Ahí no se necesita que la muestra sea grande, no se necesita que el n vaya para infinito. Simplemente coja un n igual a 10. Entonces, coja el máximo, multiplíquelo por 11 y divida por 10. Y ese sí lo va a apuntar bien a teta. ¿Sí me hago entender, Luisa? Para eso quisiera uno construir estimadores y sesgados para que le apunten bien, aun cuando las muestras son pequeñas. ¿Sí es claro, Luisa? Sí, profe, gracias. Y los demás sí. Para los demás también bien. ¿O no? Esto no siempre Sí, se sí, puede profe, es hacer. claro. Esto no siempre se puede hacer. No siempre se puede corregir el sesgo. Para este caso particular sí se pudo. Entonces acá, T sub n, insesgado, perdón, sesgado y converge en probabilidad teta, o sea que es consistente. Fácil de entender. Acá hay ejercicios. Recuerden que yo me voy a basar en estos ejercicios para sacar el parcial 1. El parcial 1 va a ir hasta las diapositivas clase 5. Entonces todavía no voy a poner la fecha porque apenas vamos a comenzar ya las diapositivas clase 4. Antes de pasar a las diapositivas clase 4, ¿alguna pregunta con respecto a estas? Clase 3. Profe, a mí me quedó como una ahorita. No importa que el n sea demasiadamente grande, nunca se va a cumplir y al yo aplicar la esperanza, o sea, se elimine ese insesgamiento, por decirlo así. Plantéelo así. Este no es insesgado, pero ¿qué pasa cuando el n es muy grande? Cuando el n es muy grande, tome el límite cuando n tiende a infinito acá. Y tome el límite cuando n tiende a infinito acá. Entonces quedaría n sobre n más 1 por teta. Y entonces en este caso, ¿hacia dónde va a ir la esperanza cuando n es muy grande? Teta es una constante y me quedaría este límite. Límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1. ¿Esto para dónde va? Esto quedaría infinito sobre infinito. ¿Y cómo se resuelve infinito sobre infinito? Con L'Hopital. Exactamente, esto quedaría teta por el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 1, o sea, teta. Miren que lo que plantea Ronald también es muy interesante porque él dice, ¿y qué pasa cuando el tamaño de muestra es muy grande? Cuando el tamaño de muestra es muy grande, el sesgo va a desaparecer. Eso se ve acá, tomando el límite cuando n tiende a infinito del valor esperado, o también se ve acá. Tome también el límite acá. Es decir, voy a borrar esto. Si la pregunta es, ¿qué va a pasar con el sesgo cuando el tamaño de muestra es muy grande? Pues hágalo. Límite cuando n tiende a infinito del sesgo es igual al límite cuando n tiende a infinito de menos teta sobre n más 1. O sea, menos teta por este límite. ¿Y para dónde se va este límite? Cuando n tiende a infinito. ¿Para dónde se va? Muchachos, cuando yo digo por algo muy grande, A cero, profe. a 0. O sea que el sesgo se va a ir reduciendo cada vez más y más y más y más a medida que usted aumenta el tamaño de muestra. ¿Sí es claro, Ronald? ¿Y los demás? Sí, profe, es claro. Yo les hago una pregunta antes, aprovechando esto y viendo todas estas cosas que tienen que ver con inferencia estadística. ¿Ustedes creen que uno puede entender bien todos los conceptos de estadística sin haber entendido bien todos los conceptos de matemáticas o de cálculo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál ha sido su experiencia? No, Obviamente todos ustedes tienen, digamos que, y yo también, yo soy matemático, pero yo también.
y cuando estaba en pregrado también tenía muchos vacíos de matemáticas, de cálculo y demás. Pero ustedes qué Pues, piensan, ¿sabe? ¿uno puede? Por ejemplo, profe, algo que me ha pasado a mí es que, bueno, los cursos de la escuela de matemáticas, pues sí, es como que muy operativo y todo eso. Pero uno como que cuando está viendo la materia, no sé, pues como que no le ve una mayor importancia, por decirlo así. Entonces uno sí se esfuerza, pues en mi caso, por pasarla y quedan como muchas cosas que uno aprendió, por ejemplo, en cálculo diferencial, ya cuando estaba viendo otra materia, pues como que se acordaba de lo básico. Pero algo que me ha pasado en probabilidad es que cuando me encuentro con un concepto matemático, como que lo recuerdo y ya se queda. O sea, he notado que como que, esto sí sirve, está aplicado, no sé, como que mi mente dice, esto es importante, grábeselo. Eso es lo que me ha pasado a mí. Cosas, con respecto a lo que dice Ronald, cosas que van a utilizar mucho, mucho, mucho en estadística, L'Hopital, regla del L'Hopital, también esto, convergencias, cuando n tiende a infinito, ver hacia dónde convergen este tipo de cosas, límites, mejor dicho, también diferenciación, o sea, derivadas, y si usted, digamos, que va a aplicar modelos multivariados, pues obviamente necesita entender bien conceptos de cálculo vectorial. En este curso de inferencia van a ver que muchas de esas cosas se usan y se usan bastante. Eso de Taylor también. No se estresen. Se los digo es porque pues alguien pudo decir, no, yo paso esos cursos de matemática básica y de ahí en adelante todo va a ser estadística. Pues no, la estadística utiliza muchísimo la matemática. Ustedes son matemáticos ocultos cuando estudian la carrera de estadística. Ustedes necesitan entender muy bien la matemática para entender muy bien los conceptos, pero lo que les podría dar un poco de tranquilidad es que cuando ustedes establecen un trabajo analizando bases de datos y demás, usted ya digamos que está metido tanto en el análisis de bases de datos y en la solución de problemas y modelamiento, que usted hace cosas o utiliza cosas sin pensar en toda la teoría que hay por detrás. Es decir, aprenden a manejar muy bien la herramienta que es el software estadístico y analizar muy bien las bases de datos sin tener en cuenta todo lo que hay de fondo. Haga de cuenta cómo manejar su celular. Usted maneja su celular, sabe mandar mensajes, sabe chatear, sabe usar WhatsApp, sabe usar Instagram y todo eso sin entender qué es lo que hay por detrás de su celular, sin entender cómo funcionan los microchips, ni cómo funciona la programación que hay por detrás de su celular, nada de eso. Entonces, en estadística pueden llegar a ese punto, pero por ejemplo, cuando se presenta una falla en su celular en WhatsApp o su celular comienza a reiniciarse, reiniciarse y reiniciarse, si usted lo quiere arreglar por su cuenta, en vez de pagarle a alguien para que se lo arregle, usted ahí sí tiene que revisar nuevamente todo lo que está por detrás de su celular. Entonces, lo mismo pasa en estadística. Ustedes se van a acostumbrar a utilizarla analizando bases de datos una y otra vez, pero cuando algo falle, cuando por ejemplo el software R o el Python o cualquiera que estén utilizando para analizar una base de datos, le dice que hay un error o le dice que algo no converge, entonces usted tiene que meterse por detrás, analizar bien por qué es que no está convergiendo y resolver ese problema. Eso no lo haría alguien que no tuviera claras las bases de la estadística que hay por detrás de los modelos. Eso es lo que les aconsejo. Entiendan bien qué es lo que hay por detrás de los modelos. Ahora, en esta clase número 4 vamos a ver 3 conceptos. Bueno, de hecho son 2 muy importantes, que son estos. Voy a escribir por acá. Hay una técnica muy importante para saber qué pasa con los estadísticos, a dónde es que convergen en distribución los estadísticos. Y esa técnica tan importante se llama la técnica de la generadora de momentos. Generadora de momentos. Entonces usted encuentra la generadora de momentos de ese estadístico y ve a cuál generadora de momentos converge.
Si esa generadora de momentos a la cual converge es, por ejemplo, la de una variable gamma, entonces usted diría que el estadístico que hay acá converge en distribución a una variable aleatoria gamma. Entonces, esta técnica va a ser bastante útil porque usted lo que necesita es crear la generadora de momentos del estadístico y cuando la tenga, tome el límite cuando n tiende a infinito y mire a cuál generadora de momentos converge y ya entonces puede asociar las cosas y decir que este converge en distribución a una variable aleatoria conocida. Eso es lo primero que vamos a ver en estas diapositivas que se llaman clase 4. Y lo otro es algo que tiene nombre propio, que se utiliza mucho en estadística, a veces sin tener ni siquiera en cuenta que se está usando, que se conoce como el teorema del límite central. Este teorema del límite central nos va a hablar de muestras aleatorias, cuando esas muestras aleatorias, digamos que las estandarizo, calculo la media, la estandarizo, y vamos a ver a qué converge esa estandarización. Eso se va a conocer como el teorema del límite central. Y luego vamos a ver un resultado que también tiene nombre propio, tiene un nombre muy raro, teorema de Slutsky. Este teorema de Slutsky, digamos que por lo general uno no dice, eso es por el teorema de Slutsky, así no se utiliza. Este teorema de Slutsky básicamente se utiliza para estar tranquilos con el uso de algunos de los estadísticos que uno utiliza muy frecuentemente. Ahorita les muestro a cuál me refiero. Entonces estos digamos que son los 3 puntos importantes en esta presentación que se llama clase 4. Entonces comencemos con el primero. Técnica de la función generadora de momentos. Esa técnica de la función generadora de momentos se basa en un resultado que ustedes debieron haber visto en probabilidad. Yo se los mostré exactamente en la clase 5 de probabilidad. Y dice lo siguiente, ese resultado. Dice que si usted tiene dos variables aleatorias con funciones generadoras de momentos m sub x y m sub y, respectivamente, entonces el resultado lo que dice es que si las generadoras de momentos de x y de y son iguales, entonces las distribuciones de x y de y son iguales. Es decir, si la generadora de momentos de x es normal y la de y también es la generadora de momentos de una normal, entonces x y y son variables aleatorias con distribución normal. Si la generadora de momentos de x es gamma y es igual a la generadora de momentos de y, entonces x y y van a ser variables aleatorias gamma. Eso es lo que significa este sí, solo sí. ¿De acuerdo? Este es el resultado por detrás de esta técnica de la función generadora de momentos. Y se puede interpretar también como que dos variables tienen la misma distribución si solo si sus generadoras de momentos son iguales, si tienen la misma generadora de momentos. Así se puede interpretar este resultado. Entonces, en inferencia tenemos lo siguiente. Cuando uno tiene una sucesión de variables aleatorias, acá pues uno la puede poner hasta n, o esa sucesión la puede dejar hasta infinito. Si tengo una sucesión de variables aleatorias con esta función generadora de momentos, y esa función generadora de momentos existe para cada una de las n's, en un intervalo, recuerden que esto es algo formal, esto no es algo que uno utilice mucho, pero si existen y existen para un intervalo, esto de definir el intervalo es lo que uno no le para muchas bolas, no hay problema con eso. Y si tengo aparte una variable aleatoria de color rojo, con función generadora de momentos m de t, entonces, si el límite cuando n tiende a infinito de la generadora de momentos de las x sub n converge a la generadora de momentos de x, entonces diremos que xn converge en distribución a x. Voy a borrar esto que hay acá. Ya lo tengo. El resultado lo que dice es
La sucesión de variables aleatorias de color azul tiene generadora de momentos de color azul. Y aparte tengo una variable aleatoria X de color rojo con generadora de momentos de color rojo. Si la generadora de momentos de la sucesión, es decir, esta que hay acá, converge en límite a la generadora de momentos de X, entonces XN converge en distribución a X. Eso es lo que me va a decir este resultado de la generadora de momentos o el resultado de la técnica de la generadora de momentos. Tiene un montón de detalles y es que la roja está definida en este intervalo y entonces esta va a quedar definida acá y la azul está definida acá. Tiene un montón de detalles, pero no se dejen desorientar de esos detalles. Simplemente concéntrese en que lo azul converge a lo rojo. ¿En qué? En distribución. Si es más o menos claro este resultado, o así presentado es muy abstracto. Es muy abstracto. Pueden Profe, ser pues no se me sinceros. hizo tan abstracto porque ya lo había tocado en probabilidad algo similar. Entonces fue como un poquito mejor para entenderlo. Listo, perfecto. ¿Alguien más? ¿Verdad? En probabilidad al final vimos eso, ¿no? Al final no vimos algo muy parecido. Sí, sí, profe, vimos algo. Ujú. Listo. Entonces, veamos un ejemplo acá. Yo tengo una sucesión de variables aleatorias. Miren, esta es la otra forma de decir sucesión de variables aleatorias. Cuando usted vea corchetes XN, eso es equivale a esto, sucesión X1, X2, hasta infinito. Entonces, para no tener que escribir todo esto así, por lo regular se suele denotar así. Yo creo que es algo que ustedes vieron en cálculo integral cuando veían series o sucesiones. Eso es equivalente a esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que tenemos una sucesión de variables aleatorias, x1, x2 hasta xn, x1, x2, hasta infinito, y vamos a suponer que cada una de esas variables aleatorias tiene distribución binomial, con parámetros n y p. Esa es la sucesión que nosotros tenemos. Y entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando el n es muy grande? ¿A qué convergerá en distribución esta? ¿Cuál será la variable aleatoria a la cual converge en distribución esa sucesión de variables aleatorias binomiales? ¿Alguno de ustedes tiene idea a qué converge? De hecho, fue un resultado que nosotros vimos. Aproximación de la binomial a... Vamos a ver a qué. Una hipergeométrica. Veamos. Que quede por la duda por el momento. ¿A qué converge en distribución esto? ¿Y qué ocurre cuando la sucesión tiende infinito? Es decir, ¿a qué converge en distribución la sucesión? Entonces, para la solución, vamos a suponer esto, que las xn tienen distribución binomial con parámetros n y p, y entonces, ¿cuál es la generadora de momentos? Dítenmela. ¿Cuál es la generadora de momentos de xn? ¿Cuál es la generadora de momentos? Sería 1 menos P 1 menos p. más P por Euler a la T. Acá mismo dentro del paréntesis. No, fuera del paréntesis, sí. Más p Por Euler a la T. Euler a la ¿qué? T. T. Todo eso a la N. Esto todo la n. Sí. Listo. Esa es la generadora de momentos. Por eso es que yo les insistía tanto en probabilidad y les insisto acá en este curso que tengan en una hoja de resumen las generadoras de momentos y las características de cada una de las distribuciones. Y entonces en este caso, si esta es la generadora de momentos, nosotros tenemos que hacer que este n se vuelva muy grande.
hacer que ese n se vuelva muy grande significa tomar límite cuando n tiende a infinito y ver a qué converge. Entonces, en este caso, miremoslo así. La generadora de momentos de xn, como nos decía Luisa, bueno, por definición es esto, la esperanza de e a la t por xn, es igual a la expresión que nos dictó Luisa, que yo escribí ahí manualmente, y eso se cumple para los t entre menos infinito y más infinito. En este caso, entonces, aquí digamos que vamos a hacer un entre comillas, pequeño cambio, y ese pequeño cambio va a consistir en esto. ¿Va? Yo sé que la media o la esperanza de una binomial es n por p. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿La esperanza es n por p o no? Sí. ¿Y cuál es la Sí, varianza señor. de una binomial? ¿Cuál es la varianza de una binomial? N por P por 1 menos P. Exacto. Entonces, la media es igual a n por p. Entonces, yo lo que voy a hacer es despejar p y dejarla como μ sobre n. Es un pequeño cambio que voy a hacer. Y de hecho es un cambio necesario porque como voy a tomar límite cuando n tiende a infinito acá, entonces digamos que como la p se puede relacionar con la n, entonces simplemente hago este pequeño cambio. Voy a reemplazar p por μ sobre n, donde μ es la esperanza de la binomial. Y en este caso, la generadora de momentos tomaría entonces esta forma. Miren que lo único que hice fue esto. Reemplazar donde esté p, la voy a reemplazar por μ sobre n. Ese es el pequeño cambio que voy a hacer. Y van a ver al final el por qué. Al final les va a quedar algo y van a entender el por qué. Entonces, en este caso, la organizo un poquito. Digamos que sumo lo que tenga, lo que esté dividido por n, factorizo, etcétera, y me queda esta expresión que hay acá. Es un ejercicio muy interesante que ustedes escriban las cosas, destruyan este paréntesis, asocien todo para que vean que les va a quedar de esta misma manera. Y acá, cuando uno tiene que la generadora de momentos se puede escribir de esta manera, donde μ es la esperanza de la binomial, ya entonces cuando tomamos límite, cuando n tiende a infinito, me va a quedar esta expresión que hay acá. ¿Por qué ese límite cuando n tiende a infinito es igual a eso? Pues porque hay un límite que se lo estregan a uno en la cara más o menos unas 800 veces cuando uno está viendo cálculo diferencial, y es este. Límite cuando n tiende a infinito de 1 más a sobre n a la n es igual a ¿qué? A. A. Permítame, yo guardo esto y borro Profe, es esto. igual a 1. Bueno, tengo dos opciones. Uno, hay otra. A. ¿Cuál otra opción? Ah, no, Euler a la A. Euler a la A. Euler a la A. Yo les pregunto, ¿ustedes vieron ese límite? ¿Alguno lo vio? Seguramente sí. profe. Sí, profe, sí, yo lo vi. Si no lo vieron, escríbanlo y pónganlo con marcadores de todos los colores, pónganlo en la portada del cuaderno, porque este resultado lo van a usar muchísimo. Ese resultado lo ve uno y estoy casi de acuerdo porque he conversado con varios de sus compañeros que están viendo cálculo diferencial, no solo de matemáticas o de estadísticas, sino de ingeniería. Y ellos también están en ese ciclo básico por el que ustedes pasan. Y sí, me dicen, sí, esa propiedad sí la vemos. Si no la recuerdan, escríbanla. Eso es para cualquiera. A positivo, A negativo, cualquiera. Y entonces en este caso, miren que si yo tomo el límite cuando n tiende a infinito acá y hago A igual a esto que está de color rojo, entonces eso convergerá E a la A. Y esta que hay acá es la función generadora de momentos de qué variable. De una Poisson. Exactamente. Si ustedes buscan en la lista de sus
distribuciones, esta que acá es la función generadora de momentos de una Poisson. ¿Con qué parámetro lambda? Mío. Ahí está el por qué transformamos eso a mío. Si ven lo que pasa, en este caso, cuando yo tengo una sucesión de variables aleatorias binomiales y miro a qué converge en distribución, es decir, cuando en la binomial el n es muy grande, me encuentro con que converge a una distribución Poisson con parámetro mío. Permítanme, revisen esto mientras yo busco acá algo, a ver si lo encuentro rápidamente. Permítanme, voy a darle escape. Voy a ver si encuentro acá rápidamente algo. Debí haberlo buscado antes. Vamos a ver si es este. No. Veamos si es este. Ya les voy a mostrar este tampoco. Vamos si es este. Poisson. Acá está. Bien, esto es de... Acá está. Esto es lo que veíamos en el curso de probabilidad en la clase 14. Acá yo les explicaba la distribución Poisson. Y acá, pues obviamente les contaba de qué se trata la Poisson, cuál es la generadora de momentos, la esperanza, veíamos ejemplos. Pero llegábamos acá a un resultado y en probabilidad yo les decía que este resultado lo podíamos utilizar. Mírenlo acá. Que cuando estábamos en probabilidad no tenía las herramientas suficientes para probarles este resultado. Y de hecho les mostraba este ejemplo con esto de una población que era vacunada contra, o le daban cierto medicamento contra la gripa, etc. Y entonces acá, miren el resultado allá. Yo tengo una variable aleatoria binomial con un n muy grande y un p pequeño. Y entonces decíamos que la x se podía aproximar como una Poisson. Miren la versión que nosotros estamos viendo acá en el curso de inferencia. Acá lo que estamos haciendo es que n tiende a infinito, p es pequeño, pero p está entre 0 y 1, ya de por sí es pequeño. Y entonces, esa variable aleatoria binomial, cuando el tamaño n es muy grande, converge a una Poisson, y esa Poisson va a tener lambda, parámetro lambda igual a n por p, que es exactamente la esperanza de la binomial. Entonces miren que allá en probabilidad teníamos este resultado, pero no teníamos cómo verificarlo teóricamente. Acá está la prueba teórica. Miren que lo hicimos con la técnica de la generadora de momentos y llegamos a que la generadora de momentos de esa sucesión de binomiales, cuando n tiende a infinito, converge a la generadora de momentos de una Poisson. En resumen, la variable aleatoria binomial converge en distribución a una variable aleatoria Poisson. ¿Qué significa que converge en distribución? Que cuando n es muy grande, la distribución de la xn de la binomial se va a parecer muchísimo a la distribución de la Poisson. Y eso lo habíamos visto desde probabilidad. ¿Alguna pregunta con respecto a cómo resolvimos este problema? Y sobre todo la utilidad. ¿Dudas, preguntas, comentarios, observaciones? ¿Ninguna? No, profe, para mí me quedó muy claro, pero muy interesante, o sea, muy loco. Lo que pasa es que en estadística está eso, a uno le dicen que utilice ciertos resultados, pero lo ideal sería entender por qué funcionan esos resultados. Eso es lo que les recomiendo una y otra vez que hagan, entender de dónde vienen esos resultados. A veces es que no tienen o no existen las herramientas suficientes en el curso para demostrarles esos resultados, entonces les toca confiar.
pero con seguridad más adelante van a ver el por qué. Acá en este caso, vamos a hacer una simulación de eso. Yo acá generé, en este caso, variables aleatorias binomiales y lo que voy a hacer es verificar que efectivamente converjan a la Poisson. Esperen, yo abro esta otra porque acá en esta no me va a permitir darle clic al gráfico. En este sí. Clase 4. Abrir con PDF. Permítanme que abra acá. Y acá está el resultado. Voy a darle aumentar. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, voy a simular valores de n, o a considerar valores de n que vayan desde 5 hasta 100 y que se vayan de 5 en 5. En este caso, voy a simular valores o a considerar valores de x desde 1 hasta 50, valores de y, voy a simularlos desde 0. Pues comienzan en 0, pero en realidad las y son valores de una binomial evaluadas en x1 con tamaño de muestra n y probabilidad de éxito 0.3. Es decir, acá en y1 estoy considerando simulaciones o valores de la probabilidad, perdón, de una binomial que está evaluada desde 1 hasta 50 con distintos valores de n que van desde 5 hasta 100 y con probabilidad de éxito 0.3. Entonces, en este caso, para quienes no habían visto antes cómo es que se crea la distribución, una distribución acumulada en forma de escala o en forma de función paso, existe esta función que se llama stepfun. Y esta función stepfun lo que me permite es crear este tipo de gráficos. Vamos a ver si aparece acá. Miren que son un tipo de gráficos en escala. Eso es lo que hace. Entonces, en este caso, lo que hago es mostrar cuál es la función de distribución acumulada de la binomial. La grafico como una función paso, por eso es que aparecen esas bolitas. Eso se hace en el R con stepfun. Yo sé que la mayoría de ustedes, si no todos, no había visto antes esta función stepfun, pero esta función lo que me permite es crear este tipo de gráficos. Es que vale la pena insistir en esto. Este tipo de gráficos. Usted tiene acá esto, y stepfun lo que hace es graficar así. Grafica acá, luego grafica acá, luego acá, y así sucesivamente. Es una función paso, por eso se llama stepfun. Y recuerden que como estamos hablando de una distribución discreta, que es la binomial, entonces la función de distribución va a ser una función paso. Y recuerde que esas funciones paso tienen saltos. Acá, salto abierto, salto cerrado, salto abierto, salto cerrado y así sucesivamente. Entonces por eso es que aparecen unas bolitas allá en el R. Acá, digamos que sería interesante que ustedes exploraran esa stepfun con otros ejemplos para saber o para, digamos que acostumbrarse a utilizarla. Y acá lo que voy a hacer es graficar esa función que está creada en forma de función escalón o función espacio. Acá le voy a poner como título n igual al n para que vaya variando desde 5 hasta 100. En el eje X le voy a poner la función, recuerde que esto es para que me aparezca f sub n de x, y este syslib es para que cuando ustedes copien y peguen esta función en el RStudio, se vaya generando el gráfico paso por paso. Y acá al final, cuando termine de graficarla, le voy a montar encima de ese gráfico la función de distribución acumulada de la Poisson con mu igual a n por p, o sea, 100 por 0.3, n por p, que es el mu que nosotros tenemos. Miren que acá estoy básicamente poniendo como función paso la función de distribución acumulada de la Poisson. Y luego la grafico y la monto sobre la que ya está previamente creada. Eso es con add igual true.
Vamos entonces acá, le voy a dar clic y veamos qué va a ir pasando. Miren que cuando n es igual a 5 es pequeña, va aumentando de 5 en 5, y miren que la función de distribución acumulada de la binomial se va acercando. Cuando llego a 100, le monto encima de ese gráfico la función de distribución acumulada de la Poisson, que es de color azul, y miren que coinciden casi que perfectamente. Entonces, en este caso, se ve claramente cómo a medida que aumenta el n, la función de distribución acumulada de la binomial converge a la función de distribución acumulada de la Poisson. Eso es convergencia en distribución. Recuerden esto. Voy a volver acá al gráfico. Acá. No, perdón, en este. A ver, es que este no me deja escribir acá. Recuerden que cuando ustedes tienen esto, voy a escribirlo mejor acá. Cuando ustedes tienen que la binomial converge en distribución a una Poisson, significa que el límite cuando n tiende a infinito de la función de distribución de la binomial va a ser igual a la función de distribución de la Poisson. Acá está. Por eso es que yo grafico estas, y por eso es que acá se ve claramente que la de color negro, que es la de la binomial, se sobrepone con la de color azul, que es la de la Poisson. Ustedes pueden intentar, si quieren, aumenten el tamaño de muestra, no hasta 100, sino hasta 1000. Si quieren, cambien la probabilidad. Pero recuerden que si cambian acá el punto 3, también lo tienen que cambiar acá, porque si no, no les va a dar. Tengan en cuenta eso. ¿Preguntas sobre esta simulación o sobre este código? ¿Preguntas? Profe, en las diapositivas que en el Moodle yo le doy clic a esos botones y no me hace nada. Tiene que descargarla. La descargo. Ok. Para que le dé clic en esos botones y funcione, tienen que descargarla en su computador y abrirlas con el Adobe Reader. Abrirla como PDF, si no, no les va a funcionar. A algunos sí le funciona en su computador con el Adobe. ¿Alguno le ha intentado dar clic a ese botón? Sí, profe, a mí Sí, me sí funciona. funciona. Ah, bueno, perfecto. Aquí no me funciona es porque este no es Adobe Reader. Este es un editor de PDF que se llama Xodo, XODO. Y por eso es que no me deja darle clic a esta animación. Pero en sus computadores sí les funciona. Esto es con respecto a la técnica de la generadora de momentos, que era el primer tema de estas diapositivas. Ahora el segundo tema, como les comentaba al principio, es el teorema del límite central o teorema central del límite, y que afirma lo siguiente. Miren, nosotros en la diapositiva 11 de la clase 1, que era básicamente como una especie de resumen de lo que se vio en probabilidad, allá se planteaba este resultado. Y este resultado tiene una particularidad muy grande y es lo que está de color azul. Y es que si yo tengo una muestra aleatoria, x1 hasta xn, y esa muestra aleatoria proviene de una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces cuando yo estandarizo, es decir, cuando a la media muestral le resto mu y dividido por sigma sobre raíz de n, esta variable aleatoria va a tener distribución normal estándar. Este resultado es muy importante, pero tiene una restricción muy grande y era la que veíamos en probabilidad. De hecho, algunos de sus compañeros en probabilidad hacían el comentario de que si esto solo se cumplía para las normales. En ese momento sí, porque el resultado se planteaba así. Y les decía que en inferencia iban a haber otro resultado donde ya no era necesario que proveniera de una distribución normal. Ese resultado se llama teorema del límite central y es la nota que aparece ahí de color verde. Ese teorema del límite central responde a la pregunta de qué pasa si la muestra aleatoria no proviene de una normal. Si no proviene de una normal, se sigue cumpliendo el resultado, pero usted tiene que garantizar algo
más, y es esto. Supongamos que tenemos una muestra aleatoria de cualquier variable aleatoria, solo necesitamos que tenga esperanza mu y varianza sigma cuadrado. No necesitamos sino eso. Y el teorema del límite central dice esto que hay acá, que cuando estandarizo esa variable a la cual converge esta estandarización es una variable aleatoria normal. En este caso, el resultado del teorema del límite central dice que z sub n converge en distribución a z. ¿Qué significa eso? Que ya no importa si la muestra es normal o no, puede ser una muestra aleatoria de una gamma, de una beta, de una Poisson, de una binomial, de cualquier distribución. Lo único que usted tiene que garantizar es que, ¿qué es lo que tienen que garantizar? Cada vez que ustedes hablen de convergencia en distribución, ¿qué es lo que tienen que garantizar? Convergencia en distribución garantiza qué o qué se exige para que haya convergencia en distribución. ¿Qué es lo que se exige? Que el tamaño de muestra sea grande. X continuo. No, no se necesita que sea continuo. Sigan Que diciendo tenga la que misma el función tamaño de muestra generada al momento. tampoco se necesita. No, Que el tamaño de muestra sea grande. solamente se necesita eso. Tome una muestra aleatoria, calcule el promedio muestral y réstele la media mu y divida por sigma sobre raíz de n. Esta z sub n, esta estandarización, va a converger en distribución a una normal 0,1 si y solamente si el n es muy grande. O sea, ya no necesito decir esto, ya no necesito esto que hay acá, no necesito decirlo de color azul. Esta estandarización va a converger a una normal estándar. Aquí se da directamente para todo n, para n pequeños, para n grandes, para cualquier n. Pero necesito exigir algo muy fuerte y es que la muestra aleatoria provenga de una normal. Acá en este caso ya no necesito que la muestra aleatoria provenga de una normal. Cuando estandarizo de esta manera, cojo el promedio muestral, le resto mu dividido por sigma sobre raíz de n. Esto que acá, si es una muestra cualquiera, esa estandarización Zn va a converger en distribución a una z, a una normal 0,1, solamente si el tamaño de la muestra es muy grande. De lo contrario, no. Pero ya la pregunta es, la demostración del teorema del límite central tiene, digamos que un montón de pasos técnicos y digamos que no vale la pena, digamos que pelear con todos esos detalles técnicos. Si quieren la buscan en el libro de Hogan Craig, que es el texto guía del curso, pero es preferible entender cómo se utiliza este teorema del límite central a tratar de entender todos los pasos de esa demostración porque es larga y complicada, no quería incluir eso en el curso. Entonces, en este caso, esa afirmación de que converja en distribución, cada vez que ustedes vean convergencia en distribución, significa que el n tiene que ser grande. Y la pregunta es, ¿qué tan grande tiene que ser n? Porque en la vida real uno no puede decir una muestra de 1.000 millones de millones. Entonces uno dice, bueno, y si no puedo decir muestra de 1.000 millones de millones, entonces, ¿cómo se utiliza eso de que n sea suficientemente grande? Hay digamos que un resultado empírico, acá está, y es que para n's, de hecho, a veces ni siquiera se necesita que llegue hasta 30, a veces con n's más pequeños se cumple que Zn estandarizada de esa manera converge a una normal 0,1. En este caso, digamos que si usted está trabajando y quiere estandarizar para construir un intervalo de confianza o una prueba de hipótesis, entonces le preguntan a usted, pero ¿cuán grande debe ser el tamaño de muestra para que todo funcione? Una regla empírica es n mayor o igual a 30. Podría ser una regla empírica. Yo no les estoy diciendo que tiene que ser mayor o igual a 30, sino que una regla empírica que funciona bien es esta, n mayor o igual a 30.
En este caso, yo no sé si ustedes naveguen mucho por el sitio web de la Escuela de Estadística. Vamos a ver un ALMED Estadística. Vamos a ver acá. Miren, yo acá simplemente escribí en Google un ALMED Estadística. Me aparece esto, y acá me aparece algo que se llama aplicaciones Shiny. Yo le voy a dar clic acá. Este es el sitio web de la Escuela de Estadística. Y acá hablan de, por ejemplo, teorema del límite central. Mírenlo acá. Teorema del límite central. Yo le voy a dar clic. Bueno, antes de eso, estas aplicaciones que hay acá, aplicaciones Shiny, son hechas por sus mismos compañeros. Ellos las hacen, el profesor Freddy es el que se ha encargado de subirlas acá a la plataforma, pero también esto les puede dar luces como, por ejemplo, si ustedes quieren ir a algún evento, algún coloquio, ya cuando se normalicen las cosas, y quieren ir a presentar un póster o hacer una presentación en un auditorio, sus compañeros las han hecho y las han hecho, por ejemplo, con estas aplicaciones Shiny. Entonces, por ejemplo, acá, Shiny es usted puede buscar en Google aplicaciones Shiny. Shiny es un aplicativo del RStudio que les permite hacer este tipo de cosas, como por ejemplo esta. Acabo de darle clic a esta del teorema del límite central. Y acá me dice, vea, elijo una distribución. Entonces yo le doy, por ejemplo, que mis datos provengan de una gama. No vienen de una normal, provienen de una gama. Él me dice, listo, si proviene de una gama, dígame cuál es el parámetro de forma, el alfa. Entonces yo le voy a dar 6. El parámetro de escala, yo le voy a dar que sea 2. Y él me dice, listo, comience a simular. Entonces dele clic acá. Yo le voy a dar clic y miren lo que va pasando. Ahí detrás se van creando histogramas. Y se va viendo cómo esos histogramas se van ajustando a una campana de Gauss. Ahí está. Esta es la prueba del teorema del límite central. Y miren que se ajusta muy bien sin necesidad de tener que darle n muy grandes. Miren que yo les dije n igual a 30, pero acá con n igual a 26, por ejemplo, ya se ve que el histograma de la gama se acerca muy bien al histograma de una normal. Acá no es una normal 0,1 porque ellos le hicieron un ajuste para que el gráfico se viera un poquito más bonito. Le hicieron un ajuste y esta es la media de la gama y esta es la varianza de la gama. Entonces ahí no hay que preocuparse por eso. Lo que hay que ver es que se ajusta muy bien a la distribución con n igual a 26. Ustedes pueden ensayar con otra distribución, por ejemplo, datos que provengan de una uniforme entre, por ejemplo, 5 y 8. Vamos a ver, acá está. Miren que con n igual 1, tamaño de muestra 1, el histograma de los datos se ve muy feo, pero veamos qué pasa a medida que va aumentando el n. Cuando se va aumentando el n, se va ajustando cada vez más. Vamos a ir con n igual 10, con n igual 12, 15. Les dejo a ustedes como tarea que se queden viendo más o menos hasta que n converge. Y si no converge, le escriben al profesor Freddy. O no, mentiras, me comentan a mí. De pronto él tiene ahí algún error. Pero pueden jugar con esta herramienta. Acá a la derecha están los códigos con los cuales ellos crean esas distribuciones. ¿De acuerdo? Vamos, aumentémoslo acá de una vez. Miren que acá parece que tuviera una falla el planteamiento que ellos tienen. Porque no debería verse así. Debería verse la distribución muy cercana al histograma de los datos. Entonces parece que tuvieron una falla con la uniforme. Sería bueno que se lo comentaran a él, a Freddy. Acá entonces, ¿para qué es el teorema del límite central? Para esto. Miren un ejemplo, y ya con este ejemplo cierro. Vamos a suponer, perdón, es acá en esta. Vamos a suponer que tenemos esto. Que tenemos un problema donde hay que redondear números y ese error de redondeo de números
es una variable aleatoria uniforme entre menos 0.5 y 0.5. Y vamos a, en este caso, sumar los 100 números para calcular el promedio y vamos a ver cuál es la probabilidad de que el error de redondeo sea superior a 1, superior a 2 o superior a 5. Acá tengo, digamos que los errores de redondeo de esos 100 números. Este es el error de redondeo del número 1, del número 2, del número 100. Y acá me dicen que sume esos números. Sumo los 100 errores de redondeo. Ese error de redondeo se podría considerar como un error de redondeo total. Entonces las probabilidades que tengo que calcular es la probabilidad de que ese error de redondeo total sea mayor a 1, sea mayor a 2 o sea mayor a 5. Yo podría calcular esa probabilidad directamente si supiera cuál es la distribución de una suma de uniformes. Suma de uniformes no da uniforme, ni siquiera sea suma de uniformes a qué converge. Entonces, como no sé suma de uniformes a qué converge, entonces existe una alternativa, y esa alternativa consiste en transformar esta suma de uniformes en el promedio de las uniformes. Acá está, dividido por 100 a ambos lados, acá y acá, acá y acá, acá y acá, y me queda que estas tres probabilidades son equivalentes a promedio mayor que 1 sobre 100, promedio mayor que 2 sobre 100 y promedio mayor a 5 sobre 100. Como el n de ese promedio es mayor o igual a 30, y yo puedo calcular cuál es la esperanza y la varianza de la variable aleatoria uniforme. Recuerden que la esperanza es a más b sobre 2 y la varianza es b menos a sobre 12, donde b menos a está al cuadrado. Entonces yo acá ya tengo la media y la varianza de la variable aleatoria uniforme. Y ahí lo que hago es estandarizar. Miren que aquí, por ejemplo, para la primera probabilidad, yo lo que hice fue, al promedio le resto la media de la uniforme, mu, y dividido por sigma, desviación estándar de la uniforme, sobre raíz de n. Recuerden que la desviación sigma de la uniforme es raíz de 1 sobre 12, y entonces en este caso quedaría a la derecha 1 sobre 100, este queda acá, menos mu, 0, dividido 1 sobre raíz de 12, sigma, dividido raíz de n. Y n recuerden que es 100. Entonces esta probabilidad, por el teorema del límite central, esto que hay acá, es una Zn, y esta Zn converge en distribución a una normal estándar 0,1. Es decir, bueno, y este valor que hay acá a la derecha se obtiene simplemente haciendo las operaciones matemáticas ahí, las que están acá en este círculo. Entonces, como converge en distribución a una normal 0,1, entonces esa probabilidad se puede aproximar a la probabilidad de una normal estándar mayor a 0.34, y esa probabilidad, calculándola en el R, ¿como qué? Díganme cuál es el código y terminamos ya la clase. ¿Cuál es el código para calcular esta probabilidad en el R? Penor Penor del 0.34. 64. ¿Y qué más? Bueno, sería 1 menos penor. Pues ya como es la normal O- estándar, están definidos. O lower.tail igual a qué? False. Exactamente, false. Así la podrían encontrar en el RStudio y esa probabilidad les da 0.362. Entonces hay una probabilidad del 36.32% de que el total de errores, la suma total de errores sea mayor a 1. O, dicho de forma equivalente, de que el promedio de esos errores sea mayor a 1 sobre 100. Les dejo a ustedes como tarea en este ejercicio que encuentren las otras dos probabilidades, la de que sea mayor a 2 y la de que sea mayor a 5, y comparen esas probabilidades. Miren que esta es una aplicación directa de esto, del teorema del límite central, y esta es la forma en la que se aplica, es la forma en la que se usa. La próxima clase comienzo con este otro ejemplo,
el ejemplo 2 del teorema del límite central, eso ya sería el martes de la próxima semana, y les digo la fecha del parcial también, del parcial número 1. ¿Preguntas ya para cerrar? ¿Preguntas? Ninguna. Bueno, perfecto. Voy a dejar de compartir entonces y voy a parar la grabación.